bienvenidos los que nos ven cada 8 días y espero que haya nuevos que estén viéndonos también este domingo. Bienvenidos a la clase de la Iglesia Infantil Oremos. Les damos muchas gracias porque nos dan la oportunidad de estar en su hogar y vamos a darle gracias a Dios porque nos ayuda cada 8 días, cada domingo, a dar esta clase. Vamos a ponerla en sus manos en oración. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Muchas gracias por este domingo más que nos permites tener esta clase. La ponemos en tus manos y pues te pedimos que la clase que escuchen, las lecciones que escuchen los niños queden en el corazón y en la mente de los pequeños. Las ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ay, sí, que creían que se me había olvidado. Pues no, a las mamás que nos están viendo, pues muchas felicidades. Dios las bendiga y que sus hijitos las consientan mucho. Vamos a comenzar. Hola amigos, qué gusto verlos. Yo soy Ainara y me da gusto alabar nuestro Dios y vamos a empezar cantando unas canciones. ¡Comencemos! Hola hermanos, damos gracias a Dios por la vida de todas nuestras mamitas, porque gracias a ellas tenemos muchas cosas como la vida, el aprendizaje de Dios, la comida, las caricias, el amor, la felicidad y muchas cosas que serían inimaginables. ¿Y por qué no bendecirlas? En la Biblia dice en Números 6, 24 al 26, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Cantemos, hermanos. ¿Cómo puedo yo decirte? ¿Cómo logro describirte? Si virtuosa queda corta para lo que eres tú. Tu sonrisa de alegría limpia en mí toda herida y tus brazos cuando abrazan me hacen sentir paz, pues eres tú, mamá, la fuerza que da vida, esas alas que me animan a volar, porque eres tú, mamá, palabras de justicia y los ojos que me inspiran a soñar, y tus manos acarician mi tristeza y cobardía. Tus palabras alimentan mi ingenuo corazón. Sé que Dios te hizo buena, te hizo bella, te hizo tierna, mas te hizo una guerrera para vencer el mal, pues eres tú, mamá, la fuerza que da vida, esas alas que me animan a volar, porque eres tú, mamá, palabras de justicia y los ojos que me inspiran a soñar. Si quisiera describirte, solo puedo yo decirte, ni millones de palabras encierran lo que es, mamá. Vamos a alabar al Señor. Le doy gracias porque me ha dado salud, comida, una familia que me quiere mucho.
y a mí me gusta mucho alabar al Señor, entonces los invito a alabar. Alabemos. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios. Le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana. Y corran todos por su Biblia para que cantemos juntos, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Buenos días, vamos a repetir nuestro texto de esta mañana y aquí tenemos a una amiguita que nos va a estar escuchando cómo repetimos nuestro texto. También les quiero mandar una fuerte felicitación a todas las mamis. Vamos a ver de qué trata nuestro texto de esta mañana.
Y acá tengo una imagen que nos va a hablar acerca del texto que vamos a ver el día de hoy. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé que se convierten en misioneros. Recuerden que este es nuestro título de esta lección. Y nuestro texto habla acerca de esto. El Espíritu Santo ayuda a los cristianos a hablar de Jesús a otros, como lo hizo Pablo y Bernabé, chicos. El Espíritu Santo les dio poder a Pablo y a Bernabé para que les hablaran a otros de Jesús. El Espíritu Santo también ayuda a los creyentes a hablar de Jesús. Confíen en el Espíritu Santo para que les ayude a contar la buena noticia de Jesús. Y de esto se trata nuestro texto de esta mañana. Y vamos a repetirlo en 3 momentos, por favor, pequeños. Aquí lo tenemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Recuerden, chicos, que el Espíritu Santo ayuda a los cristianos a hablarle a los demás de Jesús y el plan de Dios. Vamos a repetir nuevamente nuestro texto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Por eso cada niño o cada niña que haya aceptado en su corazón a Cristo como su Salvador puede estar listo para aprender cómo compartir el plan de salvación con un amigo o con una amiga. Nuevamente repetimos el texto, chicos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien, pequeños. De esto se trata nuestro texto de esta mañana y lo repetimos nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien, pequeños. Pues este es nuestro texto de esta mañana y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga, pequeños. Hasta pronto. Hola chicos, Dios les bendiga, qué gusto que están conectados este domingo, tal vez por la mañana, en la noche u otro día, a esta clase virtual. Me da mucho gusto que tengan sus corazoncitos dispuestos para aprender más de la palabra de Dios. Y oigan, si están viendo esta clase este domingo 10 de mayo, denle un abrazo muy grande y un apapacho muy grande a su mamá y felicítenla. Hoy es el día de la mamá. Y bueno, pues gracias a Dios por todas las mamitas. Y bueno, pues vamos a hacer una oración para iniciar esta clase, ¿sale? Así que cierren sus ojitos y vamos a orar. Dios, gracias porque podemos estar aquí un domingo más para aprender más de tu palabra, reunirnos así virtualmente. Gracias por cada pequeño que está por escuchar esta clase, por sus familias. Abre nuestras mentes, corazones, para aprender más de tu palabra y estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Te dejamos este momento en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que ya se dieron una idea más o menos de qué trata la clase del día de hoy. Se llama la clase Pablo y Bernabé se convierten en misioneros. Qué interesante. Pero vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores antes de entrar de lleno en esta clase, ¿ok? Para iniciar yo les quiero hacer una
pregunta. ¿Ustedes cómo se sienten? Miren, aquí tenemos varios emojis con varias caritas, varias emociones. ¿Ustedes cómo se sienten cuando alguno de sus compañeros, amigos o familiares necesitan escuchar acerca de Jesús? Porque tal vez tienen algún problema, están tristes, están angustiados o enojados, o porque están muy alegres tal vez, ¿no? También. ¿Ustedes cómo se sienten? Miren, aquí tenemos una carita que se siente así como que preocupado, angustiado, ¿no? Como qué le voy a decir o qué le puedo decir. Otra carita que está feliz, ¿no? Está contento. Otra carita que le ganó la emoción y ya va a llorar. Otra carita que está así con muchos corazoncitos, como lleno de amor. Otra carita que está festejando así, ¿no? ¡Qué felicidad! Otra confundido. Y creo que esta carita es la más común que nos pueda pasar, porque a veces como que no sabemos qué decir, ¿no? Por la pena o porque no tenemos el valor suficiente para decirles, ¿no? O tal vez asustado o pensando qué le podremos decir, ¿no? A mi compañero, a mi amiguito. O tal vez nos enojamos como que, ay, no, o no sé qué decirle o algo así, ¿no? Bueno, pues la clase que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con esto, cómo, qué pasa o cómo debemos de hacerle cuando debemos de compartir de la palabra de Dios, y lo vamos a ver con Pablo y Bernabé. Bueno, vamos a empezar con el resumen que les venía contando desde hace ratito, que hemos visto en clases anteriores, algunas cosas de las que voy a mencionar. Bueno, el Señor Jesús resucitó y apareció vivo ante sus discípulos, y durante 40 días Él les dijo que pues se tenía que ir, pero que debían de permanecer juntos, ¿no? De estudiar, de crecer juntos la palabra de Dios, de seguir orando, de predicar. Y pues les dijo que tenía una promesa para ellos de enviar a su Espíritu Santo para que les enseñara todas las cosas que debían de decir a las personas, y para darles poder y confianza al predicar de su palabra, ¿verdad? Entonces Él ascendió a los cielos y les dejó una tarea muy importante, que fue esta: lleven a todo mundo, a todas las naciones, mi palabra, y prediquen del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación, ¿no? Y bueno, al poco tiempo también recordamos que los discípulos, sí, Jesús cumplió la promesa, envió al Espíritu Santo y estuvo sobre sus discípulos para que ellos pudieran hablar con toda confianza sobre el Evangelio, para que ellos puedan crecer también, para compartir de su palabra. ¿Se acuerdan que llegó el Espíritu Santo y todos los discípulos que estaban reunidos empezaron a hablar en lenguas así, no se entendían, pero era señal de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos? Fue también una clase que vimos muy bonita. Y también los discípulos, pues dice la palabra que se bautizaron para mostrarles a los demás que ahora creían en Jesús y habían decidido seguirle para siempre. Nuevos creyentes, había nuevos creyentes que se bautizaban, los discípulos predicaban, muchas personas se convirtieron al cristianismo. Y bueno, pues esto nos cuenta el libro de Hechos. También nos cuenta el libro de Hechos sobre la primera iglesia. Vemos cómo los discípulos empezaron a viajar por todas partes, por todo el mundo, por muchas ciudades, y empezaron a predicar, y no tenían miedo ni pena porque el Espíritu Santo estaba con ellos, ¿verdad? Por cierto, también, ¿se acuerdan de Saulo? Saulo, que se convirtió en un discípulo de Jesús, pero que antes era un perseguidor de cristianos, que mataba a cristianos, pero que tuvo un encuentro con Jesús. Sí, ¿se acuerdan de Saulo? Que hasta el Señor el nombre le cambió a... yo sé que se acuerdan del nombre. Pablo.
Antes Saulo, pues sí, era perseguidor de cristianos, hasta los mataba, pero un día iba en camino a una ciudad que se llamaba Damasco y una luz resplandeciente, es que estoy un poco enfermo, hizo que se cayera de su caballo y ahí tuvo un encuentro con el Señor. Jesús le habló y cambió su vida totalmente. Jesús lo llamó a predicar su palabra al igual que otros de sus discípulos. ¿Se acuerdan de Pablo? Bueno, para varios discípulos pues era increíble que Saulo, ahora Pablo, pues se convirtiera, ¿no? Que ahora fuera creyente porque, le hacía muchas cosas malas a los cristianos y algunos discípulos todavía no creían en la transformación que él había tenido, ¿no? En la nueva vida que ahora él tenía. Pero ¿qué creen? Que uno de esos discípulos, que se llama Bernabé, lo aceptó y creyó en el milagro que Dios había hecho en Pablo. Y bueno, ya pronto más discípulos lo recibieron con mucho amor y lo aceptaron, ¿no? Bueno, pues habiendo hecho este resumen de unas clases anteriores, de la historia que tal vez ya conocíamos de Saulo, ahora Pablo, vamos a ahora sí empezar de lleno con la clase, ¿sale? Bueno, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y entre ellos ahí estaban Pablo y Bernabé. Entonces trabajaban todos juntos, y un día el Espíritu Santo dijo a todos los líderes que estaban ahí que apartaran a Bernabé y a Pablo porque Dios tenía una misión muy importante para ellos dos. Entonces los líderes de la iglesia oraron, dice la palabra que ayunaron, y entonces pusieron las manos sobre Pablo y Bernabé, oraron por ellos, eso significaba oraron por ellos, y los enviaron como misioneros, ¿ok? De ahí de la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces salieron Pablo y Bernabé. Ellos fueron a muchas ciudades y viajaron por barcos, caballos, viajaron por muchos medios de transporte y llegaron a Chipre. Y ahí proclamaban de la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y también tenían a un joven tal vez en aquel entonces que se llamaba Juan como su ayudante. Entonces, bueno, predicaban en las sinagogas a las personas, predicaban, se la pasaban predicando, ¿no? Misioneros, ¿no? Eran Pablo y Bernabé. Y después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a, ¿qué creen? Un falso profeta, alguien que pues iba en contra de la verdad de la palabra de Dios, y con él estaba un procónsul que se llamaba Sergio Paulo. Un procónsul en aquel entonces era un hombre muy inteligente, que sabía muchas cosas. Y bueno, estaban estos dos hombres, este falso profeta que se llamaba Elimas, acuérdense de ese nombre, y también el procónsul, también acuérdense del nombre, Sergio Paulo. Espérenme, déjenme cambiarle aquí está. Y entonces estaban estos dos hombres y pues se encontraron con Pablo y Bernabé. Y entonces el procónsul Sergio deseaba oír lo que Pablo y Bernabé estaban predicando, porque escuchó de ellos, ¿no? Escuchó de ellos por el pueblo, por las personas que estaban ahí en el pueblo, y entonces los mandó llamar y quiso escucharlos, ¿no? Y cuando ellos estaban hablando, entonces este mago, falso profeta que dice la Biblia, Elimas se llamaba, se oponía. Palabra que decían Pablo y Bernabé, palabra que contradecía Elimas, ¿no? Este falso profeta. Y bueno, pues Pablo y Bernabé estaban así como, ¿y ahora qué hacemos, no? Con que nos está contradiciendo a todo lo que estamos diciendo, que es la verdad, la palabra de Dios. Y entonces yo me imagino que en ese momento Pablo y Bernabé se pusieron a orar, ¿no? Se pusieron a orar a Dios. Ayúdanos, Padre, por favor, a pues proclamar la verdad a este hombre Elimas, que pues no está haciendo nada bueno. Y entonces dice la palabra de Dios que
Pablo pues sí le dijo a este hombre que lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo pues estaba muy mal, que cuando iba a terminar, ¿no?, de decir todas estas cosas malas en contra de la palabra, y pues que por eso iba a quedar ciego, y pues que ya no vería la luz del sol por algún tiempo, y al instante quedó totalmente ciego, dice la palabra. Entonces este hombre pues quedó así sin ver, y hasta le hacía así, ¿no? Le hacía como a alguien que me ayude porque pues no veo nada. Pero ¿qué creen, chicos? Aquí viene una parte muy importante. El procónsul fue testigo de todo esto que pasó, que Pablo le dijo estas cosas a Elimas, el falso profeta, y quedó ciego. Y entonces el procónsul se quedó así. Y cuando vio todo lo que había sucedido, dice la palabra de Dios, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, porque se opuso ante la palabra, ante la verdad. Elimas, ¿verdad?, hizo cosas que no le agradaban a Dios y quedó ciego, ¿no?, por todo esto que había hecho él. Y el procónsul, al ver que Pablo y Bernabé pues lo enfrentaron y le hablaron con la verdad, pues creyó en la verdad, creyó en el Señor Jesús, creyó en la doctrina del Señor, así dice la palabra. Y bueno, pues después de este suceso siguieron con su viaje de misioneros, Pablo y Bernabé, diría mi mamá, una patoaventura, y llegaron a Antioquía de Pisidia, así dice la palabra, y en el día de reposo llegaron a otra sinagoga. La sinagoga era en donde los judíos son el pueblo especial escogido por Dios, y se reunían ahí los judíos para aprender sobre las leyes, leer sobre las leyes, pues sí, estudiar los profetas, ¿no? Ahí se reunían. Y entonces llegaron Pablo y Bernabé, entraron y se sentaron ahí adentro de la sinagoga. Y entonces los profetas invitaron a Pablo y a Bernabé a hablar a la gente, a predicar a la gente. Entonces, pues sí, salieron Pablo y Bernabé a predicar a la gente que estaba ahí, pero ¿qué creen? Que los mismos judíos no les gustó esto, como que se enojaron. Ay, perdonen ustedes, creo que ya. Como que se enojaron y dijeron, no, esto no nos está gustando. Lo que están diciendo Pablo y Bernabé, cómo actúan, estuvieron en desacuerdo los judíos. Y entonces pues dijeron todas estas cosas a Pablo y a Bernabé, que no les gustaba que ellos estuvieran predicando, fíjense, los mismos judíos. Pero ¿qué creen que Pablo y Bernabé hicieron? Yo me imagino que otra vez oraron a Dios, le pidieron sabiduría, que su Espíritu Santo los guiara, y que Pablo dice a los judíos, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes como judíos, que pues se están poniendo en contra de nosotros, ¿no? También, como pueblo especial de Dios, escogidos por Dios. Pero pues ya que rechazan esto que estamos hablando, volvemos mejor a predicar a aquellos que no son judíos, pero que quieren conocer más de Jesús, porque así nos los ha mandado el Señor. Fíjense qué lindo, ¿no? Los mismos judíos no quisieron escuchar nada, ¿no? Y hasta les reclamaron a Pablo y a Bernabé que porque estaban predicando, ¿no? Y pues no les gustó esto a los judíos, pero había más gente, los gentiles, que no eran del pueblo de Dios, pero que querían escuchar de la palabra de Dios por medio de Pablo y Bernabé. Ellos sí estaban dispuestos, sedientos de escuchar de la palabra de Dios, y Pablo y Bernabé pues decidieron predicar a ellos, ¿no? Mejor que ellos sí querían escuchar de la palabra. Y bueno, chicos, este pasaje se encuentra
en Hechos 13 del 1 al 15 y del 42 al 49. Si quieren más al ratito con calma lo pueden leer con sus papis o ustedes solitos y pueden leer así toda la historia que está en la Biblia, cómo pasó con Pablo y Bernabé. Yo les leí algunos versículos de ahí ahorita y está muy bonita la historia y cómo ellos fueron usados por el Señor para predicar de la palabra. Se enfrentaron a muchísimos desafíos, como les decía, fue una patoaventura, ¿no? Y es muy seguro que estas dos situaciones que yo les acabo de contar no fueron las únicas. Hubieron más que los desafiaron, hubieron más que como las caritas que veíamos al principio, ¿no? A lo mejor estaban así como que ay, o a lo mejor pues ahora a qué le digo a este mago falso profeta que se nos está poniendo en contra, o qué le digo a los judíos que no quieren que prediquemos. Pero el Espíritu Santo estaba sobre ellos y oraron a Dios y le pidieron sabiduría, palabras para poder hablar con estas personas que se oponían. Y el Señor los escuchó, ¿verdad? Y los usó tanto como misioneros. Así es la clase, ¿verdad? Que Pablo y Bernabé son enviados como misioneros. Y bueno, chicos, pues yo los quiero desafiar a algo, ya que vimos esta clase tan linda. Pablo y Bernabé viajaron por muchas ciudades, a pie, en barco, a caballo, les digo, una patoaventura totalmente. Para eso los llamó el Señor, los hizo sus misioneros. Tal vez puedes decir, ¿no? Yo estoy muy pequeño para ir por otras ciudades a predicar. O tal vez no tengo la edad suficiente para ir a otro país, hasta otro continente, a predicar de la palabra de Dios. Pero si tú decides seguir a Jesús, un día sí, Él te puede llamar como misionero para ir a otro país, a otra ciudad a predicar. Pero, ¿sabes? Ahora tú puedes empezar con una muy importante misión. Y no tienes que viajar así a otro país o a otro continente. Tú puedes ser misionero y puedes empezar desde ya. Tal vez a tu corta edad ya puedes empezar así de pequeñito. A tu alrededor siempre tendrás muchas personas, amigos, familiares, conocidos, que aún no han aceptado al Señor Jesús o tal vez aún ni siquiera lo conocen y que no creen que Él murió para salvarnos. Así que tú puedes empezar predicándoles por medio de tus acciones, obedeciendo al Señor, alabándole, reuniéndote en la iglesia con otros hermanos, con otros niños, así como lo estás haciendo ahorita virtualmente también se puede. Y entonces ellos dirán, yo quiero ser como tú, ¿qué debo hacer? Porque ellos están viendo tu ejemplo, están viendo tu testimonio. Así que yo te invito a que ores por ellos, y le pidamos a Jesús y al Espíritu Santo que esté con nosotros, ¿verdad? Y que nos dé sabiduría, que nos dé valor y valentía, ¿verdad? Para invitarlos a reunirse a la iglesia, para invitarlos a leer la Biblia contigo, a orar contigo, ¿verdad? Dios nos ha dado a su Espíritu Santo como a Pablo y a Bernabé. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Jesús que nos ayude a predicar de su palabra con toda confianza como lo hacían Pablo y Bernabé? Y si alguien de los que están aquí escuchando esta clase no ha creído en Jesús, no lo ha conocido y hoy está decidiendo hacerlo y creer con todo su corazón en que Él murió por nuestros pecados, por nuestros errores, por la maldad que hay en nuestro corazón, como lo hizo con el procónsul Sergio. ¿Se acuerdan que les dije que nos acordáramos de ese nombre también? Porque él creyó, él fue un creyente y decidió seguir al Señor Jesús. Así que tú puedes decírselo a Jesús en esta oración que vamos a hacer, ¿sale? Así que cierren sus ojitos y vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por esta clase que hemos tomado, que hemos aprendido más de ti. Gracias, Padre, porque tú nos has escogido, tú nos has llamado. A lo mejor si un pequeño está aquí y tal vez no puede viajar al otro lado del mundo para predicar de tu palabra, pero sé que tú a su alrededor
le has puesto muchas personas que anhelan conocerte, que necesitan conocerte, Padre, y te pido que uses a este pequeñito, a esta pequeñita para hablar de tu palabra, para proclamar de tu evangelio, para que muchas personas sean salvas, y que tú uses como instrumento a cada pequeñito que está escuchando esta clase. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado meditando en tu palabra. Te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, chicos. Y por último les quiero recordar un versículo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, que se encuentra en Romanos 1:16. ¿Sale? Creo que ya se lo saben, está muy bonito porque lo hemos estado viendo en estas clases, que dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que Pablo y Bernabé no se avergonzaron del evangelio, de predicar del evangelio, oraron a Dios y le pidieron al Espíritu Santo que los guiara. Y sí, tal vez los judíos no quieran escuchar, como vimos en esta clase, pero hay muchísimas más personas alrededor del mundo y a tu alrededor que anhelan conocer a Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy, y vamos a continuar con esta clase virtual. Que Dios les bendiga mucho. Adiós. Hola, chiquitos y chiquitas, buenos días. Bienvenidos a una clase más de su escuela dominical. Me da mucho gusto vernos por acá y con otra manualidad el día de hoy. Manitas a la obra. Vamos a sacar nuestros colores, nuestros plumones, porque en esta manualidad vamos a estar ocupando colorcitos, plumones. Vamos a estar ocupando tijeras. Vamos a estar ocupando... yo no conseguí, pero son unos, creo que se les llaman broches mariposa, donde es la cabecita de la mariposa y tiene dos patitas. Esas patitas se abren, chiquitos, y las vamos a estar ocupando una, porque vamos a sujetar con esta pieza los dos círculos que vamos a estar ocupando el día de hoy. Les estoy compartiendo una liga donde van a encontrar su planilla para imprimir. Es una planilla, sí, es un círculo. Les voy a estar enviando esta, y hay otra que es en blanco y negro para que ustedes la coloreen. Aquí vamos a estar viendo pues que Pablo está yendo a diferentes lugares, ¿verdad?, para compartir el evangelio. Perdón, esta es una plantita, pero no la pude mover, perdón. Y esta rueda va a ser la que vamos a estar sujetando con la otra rueda, donde nos va indicando sus viajes de Pablo: el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y así. Esta rueda es la que va a girar, la que está enfrente, y la de atrás es la que trae los viajes de Pablo. Entonces, por eso les comentaba que vamos a estar ocupando esa piececita que parece que se llama broche mariposa, y la vamos a estar colocando aquí por el centro. Ahora fíjense, yo no la pude conseguir, pero lo que voy a estar consiguiendo es esta tachuela. Lo que podemos hacer, y lo que estuve pensando, es que podemos sujetarla con si tienen un pedacito de corcho, para ponerlo en la parte de atrás, para que quede sujeta la rueda y que podamos girarlo. Vamos a empezar pequeños. Bien. Estas son las que les comparto, que les estuve mandando. Estas son las que van a recortar. Trae una línea punteada, chiquitos. Entonces vamos a recortar los círculos por la línea punteada. Ahora, esta, que es la que va por enfrente, esta abertura no tiene línea punteada, pero también la vamos a recortar, porque esa abertura es la que nos va a indicar en qué viaje se encuentra Pablo. Vamos a recortar, chiquitos. Les voy a estar enviando
otro link donde viene la hoja tamaño carta, donde viene la ruta que siguió Pablo en sus diferentes viajes, para que también les sea de utilidad, chicos. Bueno, una vez que ya tenemos recortado nuestro primer círculo, el círculo que va por enfrente, vamos a posicionarlo con esta de atrás. Nos queda así. Y en este momento lo que vamos a hacer es colocar nuestra tachuelita, nuestro broche mariposa, y en el centro trae una indicación. Lo vamos a estar sujetando. Ahora, estas dos círculos los vamos a colorear. Fíjense, así nos queda ya sujetado. Con mucho cuidado se usan la tachuela que yo estoy usando, con mucho cuidado, porque fíjense, queda la parte de atrás un piquito. Este es el que vamos a poner en el corcho. El corcho va a quedar por la parte de atrás. Y entonces de esta manera podemos ir viendo cuáles fueron los viajes de Pablo. Vean, aquí lo único que nos falta es colorear. Fíjense. Y nos va marcando los viajes de Pablo. Y bueno, chiquitos, esta otra hoja, si ustedes gustan, se las voy a estar también compartiendo. Esta ya viene coloreada y únicamente pues van a colorear la parte de atrás. Esperemos que les sea de utilidad y que ustedes en esta manualidad puedan ir viendo en sus diferentes clases los viajes de Pablo, y conforme ustedes los vayan estudiando le vayan colocando a qué viaje corresponde, ¿sí? Por ejemplo, esta semana el segundo viaje de Pablo, la siguiente semana que van a estudiar el tercer viaje de Pablo, bueno, pues van a su rueda y le cambian al tercer viaje de Pablo, y así. Pues espero que les sea de bendición, chiquitos. Me dio mucho gusto que podamos compartir una manualidad más. Que Dios les bendiga. Y feliz día de las mamás. Y a todas las mamás. Dios les bendiga. Pues bueno, chicos, una clase muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dos personajes muy importantes que en la Biblia, Pablo y Bernabé, que fue también uno de sus consiervos, se convirtieron en misioneros, ¿verdad? De hoy en adelante vamos a estar viendo los viajes misioneros de Pablo y qué es lo que hizo Pablo en toda esta parte de la iglesia. Pero así como Dios llamó a Pablo y a Bernabé a ser misioneros, Dios también te puede llamar a ti. Es cuestión de que tú le obedezcas y cumplas las promesas de Dios en tu vida. Vamos a orar para terminar. Y bueno, también muchas felicidades a las mamás y que pasen un día fabuloso. Y que los niños y los papás también las consientan mucho. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos guardas, Señor. Gracias por esta clase que nos has dado. Ahora, Padre, te pedimos por las mamás, que tú las sigas bendiciendo también. Y te pedimos, Señor, por esta clase que tú nos has bendecido con ella. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios por las enseñanzas que nos dan y permitamos que estas enseñanzas las apliquemos en la semana. Terminemos cantando a nuestro Señor. Cantemos juntos. Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cantemos esta alabanza, hermanos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, mi Señor, y por siempre
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Mas hubo aquellos que por fe triunfaron, con todo lucharon y con fe vivieron. Mas muchos con burla juzgaron, pelearon y los maltrataron, mas ellos con fe anduvieron. Nos azotaron, nos partieron, nos dejaron y con piedras nos mataron. Y de ellos se burlaron y anduvieron sin rumbo. Y la gente